El año pasado tuve un accidente. Había un atasco y estuve atrapada 20 minutos. Decidí que era un buen momento para sacar mi iPad, así que me quité el cinturón de seguridad y me incliné hacia el asiento trasero para sacarlo de mi bolsa de deporte. Segundos después, un coche me embistió por detrás a 65 kilómetros por hora. Me golpeé la cabeza contra el salpicadero con tanta fuerza que fue como apagar una luz. Fueron necesarias 13 horas de operación, 5 semanas en coma y 8 meses de fisioterapia para recuperarme. Sobre el papel, este es el final de la historia, pero hay más que contar. Me traje algo del coma. Es muy difícil describir mi experiencia. Pierdes completamente la noción del tiempo. Así que un pensamiento pasajero puede durar un instante o una tarde. No hay forma de saberlo. Puedes ser completamente consciente de todo lo que ocurre a tu alrededor y, sin embargo, no recordar nada de lo que te han dicho. Puedes estar hiperconcentrado en un olor en una parte concreta de la habitación, pero no sentir nada cuando alguien te da una inyección o te estira las piernas. Es como flotar en una habitación negra y vacía, con estrellas centellantes de pensamiento cohesivo flotando justo fuera de tu alcance. Podría haber estado sola durante minutos o semanas antes de encontrarme con él. No hay forma de saberlo, pero había alguien que me hacía compañía, allí, en el vacío. Lo oí por primera vez como una voz lejana que me llamaba. Había algo dentro de mí que me decía que mantuviera la boca cerrada, pero no podía. Estaba asustada y sola. Respondí a la llamada. La primera vez que lo vi, en mi mente era alto. Probablemente una cabeza más alto que yo. Era delgado, sin pelo y estaba completamente desnudo. Parecía cansado. Apenas nos entendíamos, como si habláramos idiomas distintos. Aún así, se quedó conmigo, ocupando mis pensamientos. Al cabo de un rato, empezamos a parecernos. Empezamos a conversar, empezamos a hacer bromas, a contar historias y a conocernos. De nuevo, pudieron ser minutos, pudieron ser semanas, y no recuerdo nada al respecto. Solo la sensación de tenerlo allí, de tener compañía en la nada. Aún así, algunas de sus palabras destacaron. Una vez dijo, no soy nadie. En muchos sentidos, no soy nadie. Y a veces, tú también lo eres. Así es como lo llamé, el nadie. A medida que pasaba el tiempo, me di cuenta de que había cometido un error. Mientras mi cuerpo luchaba por despertarse, el nadie hizo todo lo posible por mantenerme a su lado un poco más. Quería un amigo y un compañero en la oscuridad, alguien a quien conocer y con quien compartir sus experiencias. No recuerdo lo que me dijo, pero recuerdo cómo me hizo sentir. Me hizo sentir pavor y terror existencial, como si hubiera algo que quisiera olvidar desesperadamente, algo que desearía no saber. Por suerte, no lo recuerdo, pero el nadie quería que lo supiera. No paraba de contarme cosas horribles, como si quisiera que simpatizara con su estado. Quería que me rindiera y me quedara allí, con él, pero yo no cedía. Estaba decidida a despertarme y dejar todo esto atrás por muchos años que me quedaran de vida. Se frustraba y con cada frustración cambiaba su forma. Sus dedos se hacían más largos, sus brazos más delgados. Su cabeza se volvía pálida y alargada, su boca más redonda, como una sanguijuela. Los días buenos parecía él mismo. Los días malos tenía que esconderme, escuchándole intentar percibir mis pensamientos en la oscuridad. Pero llegó el día en que por fin pude volver a sentir mi cuerpo. Las estrellas de aquel vacío se convertían en soles, y manchas de pensamientos se conectaban. Un dedo conectado a una mano, conectado a un brazo. Ojos que se retorcían y giraban, intentando parpadear. En los últimos momentos del coma, luché tanto que todo mi ser gritaba el esfuerzo al vacío. O me despertaba o me quedaba allí para siempre. Todo o nada. Al principio fracasaba. Caía más profundamente en el vacío. Luego una oleada. El nadie me levantó y me llevó a la luz del pensamiento. Me desperté. Esas 5 semanas parecen un recuerdo turbio, una idea tardía, algo que he dejado atrás pero no olvidado del todo. Aún me quedan ciertos recuerdos, claros como el agua, pero ninguno tan vívido como el del nadie. Si tuviera talento artístico, podría pintarlo de memoria, podría distinguirle entre una multitud de 100 personas.
Podría haber oído una sola palabra en una sala abarrotada y reconocería su voz. Para mí, él estaba al frente de mi memoria. Aún lo está. Durante la fisioterapia, se lo comenté a mi enfermera. No se rió de mí, pero tampoco se lo tomó muy en serio. La gente tiene todo tipo de experiencias, argumentó. Algunos vuelven hablando idiomas diferentes o pensando que son otra persona. Para ti todo era real, pero aquí, en el mundo real, no lo es. Tú eres tú y no hay nadie más. Intenta encontrar consuelo en eso. Por supuesto, lo intenté, pero no pude. Comenzó con el sonambulismo. No mucho y no muy lejos, pero lo suficiente para preocuparme. Vivo sola y despertarse de pie en medio de una ducha fría no es algo que recomendaría nunca. O despertarse con la boca llena de aceitunas atragantándose. Me imaginé que era el resultado de mi daño cerebral. Se lo conté a mi médico, pero no le prestaron demasiada atención. Estaban más preocupados por los signos de fatiga y los mareos. Aún así, mi recuerdo de nadie era tan vívido que podía imaginarme viéndole. A menudo tenía la sensación de que estaba justo detrás de mí, si me daba la vuelta lo bastante rápido. Entraba en una habitación oscura sabiendo que estaba allí, lo que me hacía temer encender las luces. Me quedaba mirando un espacio vacío, sabiendo qué parecería si no estaba lo suficientemente alerta. Lo esperaba a cada paso, en cada esquina. Era real, pero también sabía que era imposible que lo fuera. Entonces hubo un incidente. No fue malo, pero parecía malo. Estaba en una cafetería pidiendo un café con leche y un bollo, cuando de repente me desmayé. ¡Pang! Se apagaron las luces. No recuerdo lo que pasó, pero la gente de la cafetería se asustó. Llegó la ambulancia. 2 personas me sostenían la cabeza con sus chamarras. Me tomaron el pulso y la respiración, y estaba bien. Solo estaba, ya sabes, sin luz. Las pruebas no fueron concluyentes. Claro, había algunas inconsistencias, pero ninguna fuera de lo normal. Llevaba semanas en coma y hacía poco que había empezado la fisioterapia, así que seguro que había lecturas fuera de lo normal. Así que volví a casa con un estado de salud bastante decente. Solo había una cosa que me preocupaba. Se habían equivocado con mi estatura. Mido 1,70, pero según las pruebas medía al menos 1,90. También había perdido no menos de 5 kilos desde mi última revisión. Al principio pensé que estaba mal de la cabeza. Mis dedos empezaban a parecer más largos. Estaba perdiendo un poco de cutis. Puse excusas para todo ello. Nunca salgo, decía. Es solo la pérdida de peso que me hace parecer más alta. Pero no era tan simple. Las noches siguientes lo demostraron. El sonambulismo empeoró. El colmo fue despertarme frente al espejo del baño con las palabras "Nadie te quiere", escritas con sangre. Me había afeitado la cabeza y me había cepillado los dientes con tanta violencia que la boca me sabía a carne viva. Ya ni siquiera estaba pálida, estaba peor. Por supuesto que el nadie me quiere. Yo era su único amigo en ese lugar entre mundos, ese lugar hueco y oscuro. En las semanas siguientes, los cambios serían más evidentes. Crecí otros 5 centímetros y perdí otros 7 kilos. No me volvió a crecer el pelo y también lo perdí en otras partes. Tenía problemas con los dientes y tos violenta. Me dolían las costillas de tanto toser y me recetaron medicamentos para el asma. No me sirvió de nada. Ya casi no me reconocía en el espejo. Empecé a parecerme a él. A veces lo oía justo cuando me dormía. Ese bulto en la noche tenía una voz, agradeciéndome por traerlo. En el siguiente aliento se alababa a sí mismo por salvarme. Nadie te ayudó, decía la voz. Nadie te trajo hasta aquí. A los 6 meses de fisioterapia apenas se me reconocía. Una fina membrana había crecido en mi garganta, separando mi voz en 2 tubos, que hablaban simultáneamente. El médico tenía una palabra elegante para describirlo e intentamos programar una intervención quirúrgica, pero mi seguro no la cubría. Era el tipo de enfermedad que uno no contrae, sino que tiene. Por lo tanto, no podía haberla adquirido como consecuencia del accidente. Tenía que ser preexistente, aunque no lo fuera. Dijeron lo mismo de mis dedos. Los dedos no crecen así como así. Podía mostrar literalmente la medida de crecimiento de un día para otro, pero no importaba. Mis dientes caninos también crecieron. Me hacían un agujero en el labio inferior por la noche. No es que durmiera mucho de todos modos. Siempre estaba cansado. Temía irme a dormir.
Así que empecé a depender de las pastillas para dormir. En el mejor de los casos, tenía una noche sin sueños que duraba 4 horas o menos. En el peor de los casos, me retorcía en un sudor frío durante 14 horas seguidas. La noche y el día flotan juntos cuando vives ese tipo de vida. A veces venía a visitarme, el nadie. Sentía su presencia tumbado a mi lado, a veces dándome las gracias, a veces salvándose a sí mismo, excepto que ahora teníamos la misma voz de 2 tubos, que nos hacía sonar como 2 personas hablando a la vez con un vibrato espantoso. Una noche, mientras me lavaba los dientes, lo vi en el espejo. Podía sentir cómo mi cara se retorcía y giraba a su antojo. Manteníamos una conversación, muy despiertos, a través de mi cuerpo. Él sonriéndome a través de un rostro que apenas reconocía como el mío. Voy a parar, me hizo decir. Quiero que estés cómoda. Déjame en paz, le decía en otro tono. Solo déjame. No, me reía. Estamos fuera, somos libres. Escúchame y todo irá bien. Era la segunda vez que debía ignorarlo. La segunda vez que me llamaba, pero estaba demasiado cansada. Lo escuché. Al principio, sus exigencias parecían razonables. Tenía diferentes restricciones dietéticas, diferentes cosas que le gustaban. Mientras lo mantuviera contento, me dejaba dormir. Y mis cambios no progresaban. Mis dientes caninos incluso se encogieron un poco. Eran pequeñas cosas, como beber leche en lugar de agua, comer jamón en lugar de queso, acostarme al amanecer en vez del atardecer. Pequeñas cosas, pero se sumaban rápido. Pronto, ni siquiera tenía que pedirme que lo hiciera. Simplemente lo hacía. Luego empeoró. Quería que diera largos paseos a medianoche, que me quedara adentro durante el día, que apagara las luces y cubriera las ventanas con sábanas, que comiera pechuga de pollo cruda, que comiera carbón, que comiera cucarachas, moscas y gusanos, dormir en una bañera llena de hielo, hecho un ovillo. Paso a paso lo hice todo. Apenas me daba cuenta de los cambios. Me fui aislando de amigos y familiares que apenas me reconocían. Me había crecido una tercera tráquea y asomaban huesos por el costado de la caja torácica. Mis bostezos revelaban una boca el doble de grande que la que tenía antes. Intenté volver al médico, pero oí el grito de nadie en mi cabeza. Acababa de bajarme del autobús cuando me detuve. Te arrancaré la lengua de un mordisco. La masticaré. Trágatela. Saborearás tu propio ácido estomacal si no vuelves a casa. Escuché. Intenté no hacerlo, pero lo hice. Escribo esto porque no sé dónde terminará. Mi terapia física llegó a un abrupto final. No puedo volver al trabajo. No puedo ir con mi familia. No me lo permite. En cambio, me da instrucciones extrañas. Direcciones en las que nunca he estado. Nombres de personas que nunca he conocido. Me hace leer artículos sobre lugares lejanos, sobre sucesos que les ocurrieron a otras personas. Ni siquiera grandes noticias o algo así, solo cosas muy específicas. Un incendio en un apartamento en Minnesota, por ejemplo. ¿A quién le importa? Y eso es lo más extraño. A mí me importa. De verdad, honestamente me importa. Me emociona hacer estas cosas, adaptarme. Me siento más fuerte y más conectada conmigo misma con cada sumisión. Me gusta el sabor de las cosas que como. Duermo mejor en los lugares en los que me obliga a quedarme. Y sin embargo, sé que ese no soy yo. No el verdadero yo. Justo aquí, este es el verdadero yo. Estas palabras podrían ser la última parte de lo que significa ser realmente yo. No quiero perderme por completo, pero sé que no debo torturarme contra una conclusión inevitable. El nadie susurró verdades sobre lo que somos y lo que significamos durante semanas. Me dijo cómo son las cosas realmente y lo que significa ser humano. Y sinceramente, ya no soy un fan. Oli, muchas gracias por escucharme. Espero que lo hayas disfrutado. No dudes en comentarme qué te pareció y si tienes otra historia en mente para que la lea aquí. Si te gustó y gustas apoyarme, asegúrate de suscribirte, darle like al video, activar las notificaciones y compartir esta bonita historia. Y ahora sí, descansa.